Primero, estos trabajadores de la salud. Luego, decidimos que teníamos que vacunar a los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Ya lo hemos dicho varias veces, nos recomiendan los expertos, los médicos, los científicos, de que se atiendan a los adultos mayores, entre otras cosas, porque así se reduce la mortalidad por COVID en un 80%. Entonces, es la población más vulnerable, la que resiste menos la pandemia. Entonces, es lo que estamos haciendo. Ahora, no vamos a vacunar a otra población, a otro grupo de población, hasta que no terminemos de vacunar a todos los adultos mayores de México, a todos los adultos mayores de 60 años. Yo espero que con esto quede claro. Una vez que terminemos, que lo vamos a hacer pronto, en este mes, vamos a terminar de aplicar cuando menos una dosis a todos los adultos mayores. Entonces sí, vamos a dar atención a trabajadores de la educación, porque nos importa mucho el regreso a clases, el que se regrese a clases presenciales. Eso sería lo que se atendería. Para cuando terminemos este mes de vacunar a adultos mayores, ya vamos a empezar a vacunar a maestros y también vamos a empezar a vacunar de acuerdo a la edad. Si ya vamos a tener de 60 hacia arriba, es probable que empecemos de 50 a 60 en general. Si tenemos vacunas suficientes, de 40 a 60, eso lo estamos valorando para avanzar. Yo espero que para el mes de mayo tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores y a maestros, y ya iniciada la vacunación de la población de menor edad, es decir, menores de 60. Ese es el plan, ese es el propósito. Vamos bien, la preocupación de un rebrote, que vengan contagios por Semana Santa, pensamos que no va a ser lo mismo, porque no tiene ya el mismo efecto la pandemia. Eso lo deseamos, además, que nos podemos equivocar, nos equivocamos, cometemos errores, porque la perfección pues solamente el Creador, ese no se equivoca, los humanos sí, nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, pensamos que vamos a mantener la pandemia controlada, que no haya rebrote y avanzar en la vacunación. De ahí el viaje de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones, a Rusia y a China, Estados Unidos, porque necesitamos garantizar que se cumplan los contratos que tenemos establecidos para que podamos avanzar sin problemas.
Hasta ahora vamos bien. Todo esto es un trabajo que se inició hace meses. Hemos hablado con las farmacéuticas, me ha tocado hablar con el gerente mundial de Pfizer en conferencia. Desde luego hablé con el presidente de Rusia, he hablado con el presidente de China, con el embajador de China en México, que nos ha ayudado mucho, con el embajador de la India en México, varias veces con el presidente de Argentina, con el presidente Biden, como 2 veces sobre este tema. La primera vez le planteé de que necesitaban apoyarnos. Se filtró la llamada porque hay todavía muchas golondrinas en el alambre, y hasta se burlaron de que le había pedido vacunas y que había dicho lo que diga mi dedito. Se burlaron los conservadores de aquí. Y seguimos insistiendo. A la segunda llamada, no fue poner condiciones, sino antes de llevar a cabo la llamada, le dije al secretario de Relaciones, ¿cuál es la agenda? Pues seguridad, migración, medio ambiente, y le dije al secretario, quiero yo en la agenda COVID y vacunas. De modo que el presidente Biden sabía que íbamos a tratar el asunto. Antes de nada me dijo, le tengo buenas noticias, nada más que vamos a esperarnos. Se portó muy bien. Entonces todo esto pues ha llevado tiempo de política diplomática para tener las vacunas, también disponibilidad de recursos. Nos ha ayudado mucho la Secretaría de Hacienda, secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para asegurar anticipos, y no nos han quedado mal. Nos han avisado cuando han tenido problemas. El caso de Pfizer, 3 semanas que dejaron de entregarnos porque estaban ampliando de plantas de producción, y además porque iban a destinar vacunas a países pobres por el mecanismo de la ONU. En fin, entonces estamos seguros que no nos van a faltar las vacunas, y vamos a terminar con el plan de vacunar a todos, o sea, universal, vacunas a todos en condiciones de igualdad, nada de influyentismo, nada de que estoy palanca, estoy bien parado, tengo buenas agarraderas y ya voy a conseguir la vacuna. Pues no, de aquí es hasta que nos toque a todos. Y aprovecho también para decirles, porque hasta un reportaje en este periódico de España, ¿cómo se llama?, que no nos quieren, El País, ¿sí? Sacaron, porque dije que no me iba yo a vacunar por lo pronto, porque tengo anticuerpos, pues también de que me estoy negando a vacunarme, cosas así, ¿no?
me voy a vacunar dentro de unos 15, 20 días. Volví a preguntarle a los médicos y también para, disipar dudas, sobre todo para que los que tuvieron COVID, como yo, ¿sí?, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se proteja. Entonces, por eso me voy a vacunar, nada más que me dicen que puede ser en 15, 20 días. Va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo. ¿Mande? Es que yo creo que, mira, uno de los mejores médicos en esta materia está aquí, es este señor. Es este señor. ¿Por qué no explicas mi caso? Y sirve para que se esté tranquilo, ¿cómo se llama el país? El país. No, muchas gracias, señor presidente. El país, me refiero al periódico. El país México está tranquilo. No, esto da oportunidad a señalar que ese camino fuerte en tiempo y en acciones y decisiones y con una completa, clara dirección del señor presidente, una estrategia que hemos seguido mucho, lo hemos completado con algunas cuestiones técnicas, pues da tranquilidad. Y da tranquilidad porque lo que recibirá el señor presidente, o que yo tuve la oportunidad hace 8 días de recibirlo, es lo mismo que reciben los mexicanos, todos los mexicanos. Me tocó una vacuna, me hubiera tocado otra, no me tocó la que yo quería, y antes de decir, pues ya cayeron rápido en el gambito. Yo hubiera deseado que me tocara la vacuna patria, esa vacuna que los mexicanos tenemos la oportunidad, los biotecnólogos, los inmunólogos, de hacerla. Esa hubiera sido mi selección. No se da por cuestiones obviamente reales, y la que me tocó, porque así lo anunciamos, hay vacunas para todos, te toca, y la que le tocará al señor presidente también sin ninguna selección, sino la que le toca fue la de AstraZeneca. Y esta vacuna, igual que todas, estaba yo recordando que de las vacunas que tenemos, que se están aplicando a los mexicanos, y lo pueden ustedes checar, todas han sido aceptadas al menos en 5 países a nivel mundial, y algunas de ellas destacadas, de las que estamos poniendo, por más de 40 países se están ya aceptando, y desde luego con toda una serie de elementos que hacen que también en otros países, igual que aquí, tengamos retrasos, tengamos situaciones que no nos permiten dar un seguimiento puntual de fechas, ni siquiera a países como Alemania, que tienen toda esa trayectoria y ese prestigio de ser muy continuos y muy exactos en todo lo que realizan, o al menos eso es lo que se lee y lo que se vive en muchos aspectos. Ellos también han tenido que frenar, cambiar, no la estrategia, sino la táctica. Y entrando a lo que dice el presidente, efectivamente, en el camino de esta pandemia aprendemos todos los días, y también desde luego consideramos todas las opiniones. Algunas, hoy vimos una de las últimas que ayer apareció en la mayor parte de los diarios, de la vacunación fantasma de la persona que aplicó una vacuna donde nada más metió la jeringa y la sacó. Eso definitivamente está ya aclarado. Esto no fue así como se cuenta, pero bueno, ese no es el turno, no es el momento para ello. Pero sí, en la aplicación de estas vacunas se han descrito muchos elementos que no son descuidos como sino son situaciones que no se conocen, que la estamos aprendiendo, que el virus nos está enseñando. A veces el virus, parece que estoy jugando en ciencia ficción, reta al sistema inmune
y a veces en ocasiones este reto es visto por lo poco que podemos ver. El sistema inmune está totalmente identificado por elementos que no son medibles más que en investigación y cuyos resultados pueden durar semanas, meses o años para tener una, entre comillas, verdad. Lo que vemos son los anticuerpos, que son moléculas que todos tenemos, que son parte de nuestro repertorio, pero es lo que se ve y que más rápidamente se puede identificar, pero no es lo único, que esas moléculas son producidas por células y ahí abrimos el repertorio, pero superior al de Guerra y Paz, ese gran libro, donde participan muchos elementos de todo tipo de la defensa de nuestro sistema inmune. Y ese sistema inmune lo empezamos a desarrollar dentro del desarrollo de un ser humano a través de la codificación, o sea, las instrucciones, los elementos, los materiales que da la mitad del padre y la mitad la madre. Esa inmunidad que se llama innata, es complicado medirla. Y la segunda parte, que es la inmunidad, o sea, la respuesta del sistema que tenemos, que se encarga exclusivamente de vigilar y de identificar cuando entra millones y millones de sustancias extrañas. Ahora sí ya puedo decir antígenos, porque antes, si lo hubiera dicho hace un año, ustedes hubieran dicho, ¿qué? Ahora ustedes lo señalan. Me aplicaron el antígeno, una señora que conozco y que visito en los mercados, dice, oiga, doctora, ¿usted ya le aplicaron el antígeno? Y dije, ¿a dónde vine? Es un mercado sobre ruedas, pero el conocimiento que nos deja esa inmunidad, nosotros no la podemos medir con la exactitud que quisiéramos. Cuando viene el COVID en una persona, se recogen esos anticuerpos producto de esa batalla de nuestro sistema inmune, de nuestras células, que son millones de células que se encargan precisamente de eso. Y lo hacen con una especificidad directa, o sea, si hay un germen, una bacteria, la respuesta, o sea, el equipo, y aquí está un símil tremendamente igual, que es el que conduce el general Crescencio, idéntico, ¿sí? Tiene gente que identifica qué tipo de antígeno, qué tipo de bacteria, de parásito, de virus y de los diferentes miles y miles de diferentes antígenos animales y vegetales también que pueden hacer esta respuesta, lo identifica y ahí empieza a fabricarse toda una serie de moléculas. Una de ellas, para ya no salirme de esto, porque es muy fascinante, al menos para mí, es el que tengamos anticuerpos, proteínas para identificar y sacar afuera el efecto, no el virus. Muchas veces el virus, y tenemos muchas enfermedades más de una veintena de enfermedades que tienen el individuo que tuvo una infección, muere el resto de su vida bien, pero vive bien, pero siempre tuvo un resto de un virus. Y de ahí se genera posiblemente el desarrollo de cáncer, entre otras enfermedades y muchas otras. Pero tenemos esa identificación después del virus SARS-CoV-2, identificamos inmunoglobulinas y nos dice tuvo inmunidad, en este caso inducida por el virus. La vacuna va a ser lo mismo, pero inducida por una parte del virus modificada, atenuada, conducida con diferentes tecnologías para despertar, favorecer eso que para algunos, los que no han tenido o que no tuvimos, afortunadamente yo estoy dentro de ellos, yo no tuve esa infección del virus, no generamos anticuerpos. El señor presidente tuvo el virus, generó anticuerpos, pero ahí juega parte importante cómo se generan y en qué cantidad. La gente más sana genera, desde luego, progresivamente mejores y más cantidad de anticuerpos. El presidente generó un número importante de anticuerpos que le permiten ser protegidos por más tiempo.
Y cuando hablamos de más tiempo, todavía no conocemos qué tan más tiempo, 4 o 6 meses, ya hay estudios donde a los 8 meses ya no tienen esos anticuerpos y entonces quedan indefensos como si no hubieran tenido la enfermedad. La pregunta también es ¿por qué no se vacuna toda la población en 2 dosis? ¿Por qué? Porque mínimo el 70% y en algunas hasta el 80% de los vacunados tienen la cobertura con una sola dosis y la segunda refuerza esa situación y como ustedes ven en el ejemplo del presidente de Argentina, entre primera y segunda dosis posiblemente, no es algo que me conste, tuvo esta reinfección y va a salir en todo caso por la primera dosis avante prácticamente sin síntomas. Si no se hubiera vacunado y hubiera tenido la infección, hubiera podido ver lo que vemos todos en este momento, en muchos casos todavía. Termino. Señor presidente, no es halago, lo conozco desde hace tiempo y además médicamente no se necesita hacer estudios, es una persona sana, es una persona que tiene una enfermedad de comorbilidad que es la hipertensión, pero la ha cuidado, la ha atendido. Y cuando esto se sucede en un individuo, iguala sus posibilidades para que su enfermedad, como fue su caso, fuera tratada a tiempo, desde luego esa es otra cosa, y que tuviera una respuesta rápida que inclusive algunos dudaron y decían que no había tenido la enfermedad. Sí la tuvo y si no hubieran sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva y rápida y buena, que pues no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población cuando los visitó durante no sé cuántas veces ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo. Y ahora, ojalá todos los mexicanos que tienen una comorbilidad aprendan que hay que tratarla. No se puede quitar la diabetes, por ejemplo, pero si uno la tiene bien controlada y le da el COVID, es diferente el efecto y el resultado que aquel que no la cuida y que en forma tardía viene el COVID y se sinergizan y se convierte tanto el COVID en una enfermedad más grave, muchas veces mortal, como la diabetes en una enfermedad todavía más grave. Entonces, en conclusión, señor presidente, ya tomó la decisión porque también es eso importante, ¿eh? A nadie se le debe obligar a vacunarse. Por más explicación de lo que yo he señalado, si no se quiere un individuo vacunar, afronta su responsabilidad, su situación de persona y no lo hace. Si corre el riesgo o no, ya será cuestión de su vida, pero en este caso el presidente ha dicho en forma libre, ha oído opiniones, le agradezco que una de ellas sea la mía, y desde luego ha oído opiniones que lo han convencido a que está en tiempo de vacunarse y lo va a hacer, y hasta ahorita nunca ha dicho si me vacunan con esta o con la otra, y nunca lo voy a escuchar porque lo conozco. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Que le tocaría qué? ¿Qué vacuna le toca? ¿Sí? Sí. Secretario, que antes de que se vaya, nada más preguntarle si cuánto considera que va a estar vacunada toda la población con una primera dosis. O sea, si va a ser el primer trimestre de 2022 o se han ajustado estas fechas. Toda la población, Ajá. todo. Es difícil señalarlo, los plazos van avanzando, pero es posible que hacia fines de año tengamos muy buenas expectativas en número y también hay que ver, adelantando, pues la pandemia no nos va a dejar por este año, no está dicho que en 2021 termina, no. Hay que ver para el año siguiente, como esto se acaba, como se dice, hasta que se acaba, si vamos a requerir una nueva vacuna o nueva dosis de la misma, no sabemos, es posible, pero todavía no hay información en ninguna parte del mundo. Gracias.
Presidente, mi última pregunta ya para... Sí. Es la última pregunta. Gracias. Es para el canciller Marcelo Ebrard. Canciller, ahora que Estados Unidos ha acelerado su vacunación en Estados Unidos y también los estados de la frontera norte como Sonora, Baja California y otros estados ya está por completarse la vacunación de los adultos mayores, preguntarle si ha habido avances sobre la reapertura de la frontera norte, la reapertura económica, debido pues que ya tiene cerrada desde marzo del año pasado. Sí, hemos estado en comunicación con los Estados Unidos. No se prevé levantar todas las restricciones de un día a otro, quiero decir de un mes a otro, no se ve eso pronto, pero sí lo que vamos a hacer es revisar las actividades en función de la evolución de la pandemia y de la vacunación también del lado de México. Entonces, vamos a tratar de reducir el impacto económico lo más pronto posible, eso es lo que estamos trabajando ahorita. Y ya que tengamos la conclusión, pues se lo damos a conocer, porque ahí sí puede ser que sea diferente por cada ciudad. Bueno, a lo mejor nos van a preguntar de la vacuna, Patito, o sí tenían pensado preguntar sobre eso. ¿Tú sí? Bueno, ahí va de una vez la respuesta. Miren, siguieron los medios, la mayoría de los medios, con lo de la vacuna falsa. Entonces, la de aire. Y solo hay dos explicaciones, que en efecto hubo un error o un montaje, que no lo descarto, por la difusión tan grande, ¿no? Que mande con propósitos de afectarnos. Yo les decía de que no son cosa del otro mundo los montajes, o sea que sabemos de montajes, pues, que se han dado, de periodistas que han hecho montajes, de televisoras que han hecho montaje, y vamos, porque hay que aprovecharlo para hacer conciencia, sobre todo en los jóvenes, porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace como ¿cuántos años? Como 10 años. Entonces el joven que hoy tiene 18 años tenía 8 años. Entonces escucha montaje aquí, es decir, ese señor inventa. Entonces le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, el que lo saquemos aquí, ¿les parece? O sea, para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía. Entonces, es importante subrayar sobre estos asuntos, porque se olvidan, se produce una especie de amnesia
Y es interesante porque este montaje, todo esto es pedagógico, que nadie se vaya a enojar. Se llevó a cabo cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, de la API, no era del Seguridad. ¿Eso fue en qué año? Con Fox. El montaje fue con Fox. Y luego fue el secretario de Seguridad con Calderón. Entonces, es muy importante por todos los personajes que estaban involucrados, muchos medios de información, reporteros. Yo me acuerdo que Ciro Gómez Leiva era admirador de García Luna. El que está en Milenio, ¿cómo se llama? Marín. Carlos Marín. Tenía García Luna un cuarto, ¿no? Con equipos, y los llevaba ahí y salían, sí, cuánta tecnología. Entonces, no olvidemos eso, porque ahora son los más tenaces, cuestionadores de todo lo que hace el gobierno. Entonces vamos a pasar mañana ese capítulo, que es interesante, porque eso es un montaje. El caso de la jeringa, según nos han informado, hay dos versiones. Una que entró el señor molesto, que eso tampoco es extraño, mucha gente mayor va a regañadientes, no les gusta que los vacunen. Pongan un videíto que hay de un adulto mayor que gruñón, para que vean, puede ser eso, que es natural. Luego leí una crónica también de una señora que desde que se formó iba protestando, ¿no? Qué barbaridad, cuánto tiempo aquí parada, no me atienden, este gobierno no sirve para nada, dale y dale, dale. Eso es normal. Bueno, dicen que el señor iba así, ya molesto, y que llamó mucho la atención de que hubo un familiar detrás con una cámara. Entonces, la enfermera, que es una voluntaria, eso es lo que ella expresa, dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la cámara, que eso no es usual. O sea, y que en efecto le sacó la aguja y no le puso. Y que los mismos familiares dijeron no le pusieron la vacuna, y ahí mismo todos decidieron ponerle la vacuna. O sea que fueron dos piquetes, uno sin líquido, porque dice que ella al darle el pinchazo
al meter la aguja, la sacó. Eso es lo. Y después le pusieron. Bueno, al poco tiempo, nota nacional. Bueno, todavía ayer estaba yo viendo la conferencia. Por eso le vamos a pedir a los de Televisa que nos presten lo de el montaje, porque de Televisa es los que vinieron, ¿no? Especial. Televisa, Milenio y 24 horas. Pues vamos a pedirle que nos presten para ver lo de montaje. Pero a ver, ¿no tienes al señor? Sí. Es que puede ser que sea eso. Fue un error. Lo que llama la atención es tanta difusión. Claro, la nota es la nota, ¿no? Por eso, como la nota es la nota, vamos a hablar de montajes. ¿Ustedes conocen lo del montaje? A ver, pero ¿conocen la escena y todo? Bueno, ese es el oficio de ustedes. ¿Pero ustedes creen que la mayoría de la gente sabe de eso?